Saludos, amados y amadas, en este día, que el Señor les bendiga de una manera especial. También queremos anunciarle a los que están fuera del área del este de los Estados Unidos que nos atrasaron una hora, así que el horario ha cambiado para nosotros y también el programa ha cambiado para aquellos que están fuera de esta área. Así que Dios les bendiga de una manera muy grande y muy especial a cada uno de los que nos siguen, aquellos que entrarán a ver este programa, aquellos que por primera vez están en este programa. Siempre le invitamos a seguirnos y especialmente a seguir desde el primer video que subimos para que puedan ir caminando con nosotros en esta aventura del tema ¿Quién es Jesús? Y lo estamos llevando especialmente desde la opinión que se da desde lo que la iglesia al principio, en los primeros siglos de la era cristiana, entendía lo que eran herejías, es decir, falsas doctrinas o falsas opiniones acerca de quién es Jesús de Nazaret. Al fin y al cabo de todo esta carrera que llevamos de enseñanza, estaremos entonces dando la opinión cristiana a que hasta el día de hoy se ha llevado de quién es la persona de Jesús de Nazaret. Así que lo primero que estamos llevando durante esta pregunta que hacemos, ¿quién es Jesús?, es exactamente de algunos teólogos, obispos de la iglesia que comenzaron a traer diversas opiniones acerca de cómo se entendía esta persona llamada Jesús de Nazaret. Y claro está, siempre entraban dentro del tema o los temas teológicos como el tema cristológico, es decir, cómo se entiende la cristología alta y baja, es decir, alta en el aspecto de la divinidad de Jesús, la teología baja que tiene que ver con la humanidad de Jesús. Así que el tema de la cristología siempre fue el tema central de toda opinión teológica durante los primeros siglos de la era cristiana. Quiero decirle que este debate también siempre se ejercía dentro del mundo intelectual. Filósofos, teólogos, eruditos de la palabra del Señor, era donde se debatían, igual que en el día de hoy, que estos temas siempre se están debatiendo dentro de lo que es las escuelas, los estudiosos, la opinión de teólogos en el tiempo de las iglesias, es decir, en el tiempo de las congregaciones. Se sigue normalmente lo que cada congregación o concilio o denominación enseña, se sigue normalmente, pero en el tema intelectual es donde se van debatiendo todos estos temas. Así que en el pueblo de la tierra, es decir, en las iglesias, se seguían celebrando los cultos normalmente. Se celebraba el culto a Jesús como Señor y a Dios Padre, y también dándole importancia a la tercera persona como quien estaba acompañando a la iglesia y sigue acompañando a la iglesia en el día de hoy. Así que es interesante que estos temas teológicos tenemos que mirarlos desde el punto de vista de las escuelas, de lo intelectual, no del punto de vista de las iglesias. Ese es uno de los asuntos que tenemos que estar mirando siempre cuando estamos tocando estos temas. Entonces estamos tocando la segunda parte del tema de del apolinarismo. Apolinario, que fue un obispo en la iglesia de la Odisea, se convirtió para el siglo IV, a principios del siglo, en uno de los teólogos bien fuertes de la iglesia, defensor de la fe de Nicea, del primer concilio de Nicea, y también de la persona de Jesús, de la unipersonalidad de Jesús, y un defensor en contra del arianismo. Así que les damos la bienvenida a este programa y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6, que es importantísimo, de hecho, esta lectura de lo que estamos tocando, y luego vamos a dar un breve resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada
para volver a tomar el tema hoy y tratar de desarrollarlo hasta el punto que podamos llegar, porque tratamos no solamente de plantear, hacer un acercamiento a cómo está explicando Apolinario la doctrina cristológica, es decir, de quién es Jesús, cómo se entiende la unipersonalidad en estas dos naturalezas, cómo se interpretan esas dos naturalezas, y luego al final de este acercamiento que estamos haciendo, vamos a estar explicando cómo la iglesia hasta el día de hoy sigue entendiendo estas dos naturalezas en una sola persona, en Jesús, nuestro Salvador. Así que vamos a leer el texto. Una vez que oremos, vamos entonces a seguir con el resumen para luego seguir desarrollando este acercamiento que tenemos y trabajar este tema hasta poder terminarlo y comenzar con otro nuevo, y así sucesivamente seguiremos haciéndolo hasta que lleguemos a la parte de cómo la iglesia hoy entiende, la iglesia de ayer y la iglesia de hoy entiende este tema acerca de quién es esta persona llamada Jesús. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios añada bendición a su santa palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nos ayuda a entender siempre cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Oramos y damos comienzo a este programa pidiéndole al Señor, no solamente por mí, sino también por ustedes, para que el Señor abra el entendimiento y pueda conocer esta verdad de la palabra del Señor que estamos tocando en el día de hoy. Señor, el entendimiento para entenderlo, y lo que no se puede entender hoy se entenderá más tarde. Así que este es parte del conocimiento humano dentro del asunto de la teología bíblica, donde hay cosas que se nos hace difícil de entender de un momento a otro, pero poco a poco vamos entendiendo poco a poco más la palabra del Señor, hasta ir profundizando en la verdad que creemos en la persona de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. En esta hora te pedimos que nos asista por tu Espíritu Santo, abriéndonos nuestro entendimiento, y también de aquellos que ven este programa. Permite que puedan entenderlo, puedan tomar, Señor, lo que el Espíritu Santo les dé para tomar en esta vez, y más tarde puedan seguir iluminando sus corazones y ayudándolos a entender, igual que a mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, en la semana pasada estuvimos explicando cómo Apolinario va explicando Apolinario tiene dos asuntos que trabajar, tanto la teología del occidente de Antioquía, como también la teología del arianismo, y está tratando de sobreguardar la unidad de una sola persona en dos naturalezas, defendiendo así la fe cristiana, y por otro lado está tratando también de defender el asunto del arianismo, que ellos veían como complicado dentro de la cristología, exactamente esto de que cómo el verbo podía ser
mutable o inmutable cuando va a asumir naturaleza humana. Y este es el debate que se va a dar, que Apolinario va a tener con los arianos y a la misma vez también con Antioquía, tocante a lo que ellos entienden sobre la cristología. Recuérdese que este asunto de hablar de Jesús, de quién es Jesús, se va a tocar dentro del tema de las dos naturalezas, la humana y la divina, y es donde Apolinario de alguna manera u otra comete el grave error de quitarle la capacidad humana a Jesús, es decir, cuando asume naturaleza humana, quitarle la capacidad humana y sacrifica la naturaleza humana de Jesús para poder vindicar, sostener la inmutabilidad del verbo en lo que es la cristología alta. De esta manera también sacrifica el gran tema teológico de lo que es la soteriología, es decir, el tema de la salvación. Y es donde los padres de la iglesia van a estar en contra de él, y que más tarde, ya a finales de los años 481, en el concilio de Constantinopla, se va a declarar, en este caso, herejía, la doctrina que Apolinario trata de explicar, defendiendo a Jesús en sus dos naturalezas. Comete el grave error de ponerlo, como se entiende en la teología, logos carne, es decir, sin que la carne tuviera la capacidad que debe de tener, que debe de asumir para ser un verdadero humano. Y esto es parte de el gran tema de la cristología, que hasta el día de hoy sigue dando candela en la fe cristiana, donde todavía en todas las iglesias, porque no puedo decir que es una nada más, porque uno lo oye en todas iglesias, denominaciones y movimientos, no solamente pentecostales, sino iglesias históricas, donde uno sigue escuchando errores cristológicos cuando se trata de explicar a la persona de Jesús. Es un tema, para mí, creo que un tema más complicado dentro de la fe cristiana. Para poder sostener ambas naturalezas, siempre se ha cometido el grave error de sacrificar o la naturaleza divina o la naturaleza humana. De esta manera han caído en uno de los graves errores heréticos que hasta el día de hoy siguen siendo herejías, aunque a muchos cristianos y pastores se les escapa que aún en la liturgia de la iglesia, en lo que se canta o se recita en la iglesia, también se cometen los graves errores cristológicos, soteriológicos de la fe cristiana. Así que vamos a seguir en este tema, y ya que he hablado cómo Apolinario trató de explicar esta doctrina al quitarle los elementos de la naturaleza humana a Jesús, es donde se describe su enseñanza, donde sale lo que se llama el apolinarismo. Entonces, vamos a mirar las dos interesantes temas cristológicos que Apolinario tiene en mente y en defensa de la fe cristiana. Quiero decir que estos eran hombres de Dios, eran obispos de la iglesia, que trataron dentro de sus mentes y habilidades y capacidades humanas, trataron de explicar a la persona de Jesús, y cometieron quizás graves errores. No podemos, tenemos que decir de una sentada que estos eran cristianos, pero, vuelvo a repetir, con limitaciones en cómo se explica esta verdad, y cometieron errores, y estos errores se llamaron herejías y fueron condenados por los concilios. Ya hemos hablado sobre los concilios y hemos explicado que estos concilios se reunían las 5 regiones eclesiásticas de aquel momento, y eran lo que se llamaban también concilios ecuménicos, y eran ecuménicos por el hecho de que estaban reuniendo a toda la fe cristiana en las 5 regiones eclesiásticas. Al reunir estas 5 regiones eclesiásticas, esto es lo que se conoce como concilios ecuménicos, de donde salen también lo que se llaman los credos de estos concilios. Entonces, hay concilios de menos importancia que no son
ecuménicos, es decir, que no está representada todas las regiones de la iglesia, sino que a veces una sola región de la iglesia ha declarado, ha hecho un concilio, y ese concilio no se considera como concilios mayores. Un ejemplo de ello es, que creo que es el más que la gente podría mencionar, es el concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica Romana, después de la reforma, de los grandes reformadores, que fueron varios reformadores, de lo que se llamó primero la Reforma Evangélica, más tarde se va a llamar la Reforma Protestante. Cuando se da la Reforma y la Iglesia Católica va perdiendo membresía, no solamente en Roma, sino en todas las regiones eclesiásticas, en muchos países, los países van abandonando a la fe católica para adquirir la fe evangélica ahora, bajo el liderato del rey de cada región. Esto va a convertirse en el fenómeno que conocemos hoy como la reforma evangélica o la reforma protestante, y en distintos países va a tomar no solamente unas diferencias dentro de la reforma, porque la reforma no se dio de forma unánime en el aspecto de que todos iban a creer una sola cosa, sino que la reforma, Martín Lutero va a explicar ciertas cosas de la reforma evangélica de una manera, Zwingli va a explicar otras cosas dentro de la reforma de otra manera, Juan Calvino va a también a explicar ciertas cosas dentro de la fe cristiana de una manera, y de ahí va a seguir surgiendo denominaciones e iglesias históricas hasta que llegan los años del siglo XX, donde va a salir el fenómeno del pentecostalismo, que se va a dar en varias regiones de Estados Unidos, pero que también reconocemos dentro de los historiadores que el fenómeno pentecostal también se ha dado en diferentes partes del mundo, no solamente en América. Entonces, esto es tratando de explicar que la reforma tiene sus variaciones, y de ahí que hemos hablado ya de la consigna que había dentro de la reforma protestante, donde a pesar de las diferencias, en todo debía de haber amor. Es decir, que las diferencias dentro de la reforma, de cómo los luteranos, los calvinistas, los anglicanos y así sucesivamente van explicando ciertas áreas de la fe cristiana un poco diferente a la otra, que en esa diversidad hubiese unidad y que en todos hubiese amor, y que en la diversidad, en aquellas cosas que no eran fundamentales, que hasta el día de hoy, lamentablemente, hoy en día todavía siguen existiendo estas diferencias que no son fundamentales, no son primarias a la fe cristiana, son lo que se llama doctrinas secundarias. Y que estas doctrinas secundarias no debería ser un elemento ni disuasivo ni persuasivo para unos no ser hermanos en la fe. Es una de las cosas que a veces no entendemos, y pensamos que nuestro concilio, nuestra denominación, nuestro movimiento es el que lleva sana doctrina, y que los demás movimientos no tienen sana doctrina. Y eso es un error tanto teológico, interpretativo de la palabra del Señor, como de ignorancia de conocer que desde la Reforma para acá siempre hubo diversidad. En aquellas cosas secundarias, en la Reforma se decía diversidad, pero en las que son esenciales, unidad. ¿Y cuál es la esencial? Bueno, que Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, y Cristo es nuestra esperanza. Y como dice uno de mis profesores, gracias a Dios que Dios no nos salva por nuestras buenas doctrinas, sino que la salvación es por la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor y nuestra bendita esperanza. Porque si fuese por pura doctrina, por sana doctrina,
casi nadie se salvaría en este mundo. Así que vamos a seguir con este tema, tratar de explicarlo y tratar de que usted le ponga toda su mente, su atención. En algunas voy a pasar de largo, y digo que voy a pasar de largo porque ya al final de uno tocar todas estas doctrinas, cómo se han enseñado, a lo último es que vamos a explicar quién es Jesús según la ortodoxia de la fe cristiana, es decir, según la sana doctrina de la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Entonces, en algunas voy a pasar de largo porque no voy a detenerme a explicarla por el hecho de que cuando explique de quién es Jesús, desde el punto de vista de la ortodoxia, quiero ser claro que la voy a explicar en ese momento, no en este momento. Así que hay cosas que les voy a pasar por encima para no poder explicarlas en este momento, porque no conviene explicarla en este momento porque me saldría entonces del tema, y entonces cuando fuese a explicar realmente el tema de quién es Jesús según la ortodoxia de la fe cristiana, pues ya lo he tocado todo. Entonces no quiero hacerlo, sino que voy a dedicar ciertos programas al final y al cabo de toda esta discusión que tengo para explicar quién es Jesús según la ortodoxia de la fe cristiana, cómo la entiende la fe evangélica, cristiana, ortodoxa. Entonces ahí voy a tocarlo conforme a la ortodoxia, no conforme a un concilio o una denominación lo está entendiendo, porque esa no es mi manera de enseñar esta palabra del Señor. Yo creo, para mí, vuelvo a repetir como he hecho en otros programas, que para mí la palabra de Dios es la verdad de Dios y ha sido revelada por Dios. Como siempre he dicho, el primer supuesto que tengo dentro de la fe cristiana es que Dios es. Y ese supuesto es el fundamental de mi fe. Y el segundo supuesto es que Dios se ha revelado y que esa revelación contiene en el texto bíblico tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que la revelación mayor está en la manifestación del Dios que se manifestó en carne, llamado Jesús de Nazaret, que es la verdadera revelación de Dios. Él es el Dios que se reveló en carne a toda la humanidad. Entonces, desde el punto de vista axiomático, Dios es, y el segundo, que Dios se ha revelado. Y dentro de esa revelación, que esa revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras, yo le doy valor tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, quiero decir que aunque hoy se ha dividido el Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento del pueblo judío, yo no lo considero del todo del pueblo judío, sino que es una revelación continua de Dios expresada en los tiempos, en las edades, que es un asunto cronológico que está dentro de el tiempo que Dios ha querido ir revelándose paulatinamente, como se llama en teología, progresivamente, desde que comenzó a revelarse como Dios en el libro de Génesis 1:1, hasta que más tarde en Génesis capítulo 12 va revelándose entonces como Yahvé, y así sucesivamente luego en Éxodo como yo soy el que soy, y así sucesivamente hasta que se revela la persona de Jesús. Y una vez que Jesús, la semana en que Él va a ser crucificado, va a revelar a la tercera persona, y en esa progresión de la revelación de Dios es la que yo acepto en la fe, en la que yo predico y la que yo enseño en el día de hoy. No estoy con la teología liberal que no acepta la revelación de Dios, sino que cree que la palabra de Dios es una literatura igual que el Quijote de la Mancha, igual que la de Homero o cualquier otra. Yo entiendo que esta es la palabra de Dios a la cual yo predico y enseño. Así que esa es mi fe y eso es lo que yo enseño. Así que vamos a tocar estos dos elementos que Apolinario está trabajando sobre la integridad de la persona de Jesús. Es decir, que este Jesús no tiene dos personas, uno el humano Jesús y otro el divino Jesús, sino que hay una sola persona en estas dos naturalezas, humana y divina, que así enseñaban los de Antioquía. Y por otro lado,
la inmutabilidad del verbo de Dios frente a la teología ariana que ya nosotros explicamos en semanas pasadas. El primero de estos, interesante, se pone de manifiesto cuando Apolinario dice: Dios, el verbo, no es una persona y el hombre, Jesús, es otra, sino que el mismo que antes existió como hijo, se unió a la carne por medio de María, constituyéndose así en un hombre santo, perfecto y sin pecado, utilizando esa condición para restaurar, para salvar al mundo entero y a toda la humanidad. Entonces, dentro de este trabajo que está haciendo Apolinario, está tratando de sobreguardar, proteger lo que se llama la unipersonalidad en ambas naturalezas. Por otro lado, está trabajando también para sobreguardar la inmutabilidad del verbo de Dios. Puede verse en la cita que él escribe: Dios, habiendo humanado, mantiene la fuerza de su propia energía, poseyendo una razón que se halla libre de las inclinaciones naturales y del cuerpo, y sujetando tales inclinaciones de una manera divina y sin pecado, no ya sin dejarse conquistar por el poder de la muerte, sino hasta conquistarla a ella, es decir, a la muerte. Dentro de este escrito hay ciertos errores que él está tratando para proteger la humanidad y sobreguardar la humanidad. Está cometiendo un grave error donde la naturaleza divina le impide a él ejercer las funciones de la naturaleza humana. Es donde está el elemento que él comete el error, como él lo explica. Segundo, que cuando él va a explicar este asunto de las dos naturalezas divinas, Apolinario va a usar a Platón. Hemos explicado ya muchas veces y lo seguiré explicando, porque dentro del pueblo de Dios, a veces cuando uno habla de teología, las personas se molestan porque ellos dicen que no tienen teología. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de filosofía, piensan que estamos mezclando cosas mundanales a la fe cristiana, y hemos explicado otras veces que tanto la teología bíblica se usa y es obligatorio usar teología. Es decir, que cuando nosotros vamos a cantar alabanzas al Señor en nuestra liturgia, cual sea la alabanza que toquemos, tenemos que usar teología para hacer alabanza. Es decir, nadie predica 100% palabra de Dios. Es uno de los supuestos que muchas personas asumen, pensando de que ellos son tan puristas que lo que explican es 100% palabra de Dios. Y yo quiero decirle que nadie puede usar 100% palabra de Dios para explicar un texto. En primer lugar, porque palabra de Dios es lo que entendemos nosotros como los manuscritos más antiguos de la palabra de Dios. Es decir, el texto en el original. Es lo que entendemos nosotros como palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestras Biblias, ya sea la versión que estemos usando, esa versión tiene unos errores en ocasiones de imprenta, en ocasiones de interpretación bíblica. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es lo que es palabra de Dios, estamos hablando de los autógrafos, de los textos originales. Y cuando hablamos de palabra de Dios, lo que estamos diciendo es: cuando tú abres la Biblia y tú lees un texto bíblico, eso es palabra de Dios. Tan pronto tú cierres la Biblia y tú comienzas a comentar de ese texto, a explicar de ese texto, ya te saliste de palabra de Dios para comenzar a teologizar. Es decir, que a la hora de nosotros subirnos a un púlpito o en irnos a la calle o en cualquier lugar a predicar la palabra de Dios,
Todo lo que se llame misiones, evangelismo, se va a dar dentro del punto de vista teológico. Es decir, porque yo voy a coger el texto ahora y voy a explicar el texto. Voy a tratar de decir, voy a usar exégesis bíblica para decir este texto, esto se escribió en tal lugar, en este momento, bajo estas personas, este era el tipo de cultura, de sociedad que se vivía, política, religión, etcétera, 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 y entramos dentro de la ala izquierda de lo que es la exégesis bíblica. Entonces, vamos a trabajar en forma de tiempo, ¿no? Pero una vez que nos salimos de la parte de la exégesis, de esa ala, nos vamos a la otra ala, que es la del texto bíblico. Ese texto que yo estoy leyendo, que es una parábola, es una símil, etcétera, etcétera, es un cántico, es un texto apocalíptico. Cuando yo entro en esa otra ala de la exégesis bíblica, estoy entrando exactamente dentro de lo que es la forma atemporal del texto, y vamos a explicar allí el texto bíblico, lo vamos a explicar el texto bíblico. Entonces, una vez que expliquemos el texto bíblico, vamos entonces a poder hacer una exégesis seria del texto bíblico. Todo eso es teología bíblica dentro de la interpretación del texto bíblico. Entonces, la forma de esa teología va a tomar la forma de lo que es la filosofía, de cómo se puede entender esto que yo entiendo, cómo yo lo puedo explicar, y ahí entra el tema de la filosofía. Y entonces los primeros padres de la era cristiana, en el caso de Pablo va a usar la filosofía de su momento, y los padres de la iglesia luego van a estar usando a Platón. Y cuando Apolinario está explicando este asunto de las dos naturalezas, cómo se entienden estas naturalezas, cómo trabaja esta única persona en dos naturalezas, él va a usar a Platón, y el Platón explicaba la estructura del ser humano en lo que se llama tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Esta no es la manera como los judíos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento explican al ser humano. Entonces, cuando va en el camino la iglesia evangelizando el helenismo, es decir, a la gente griega ya está conformada a lo que es la filosofía platónica. Apolinario va a usar la filosofía platónica, es decir, y va a acentuarla en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, donde Pablo dice: y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De ahí sale el gran debate tripartita de algunos que enseñan que el ser humano está compuesto de tres elementos y van a dividir esos elementos. El cuerpo humano, el alma va a tener unas facultades y el espíritu va a tener las otras facultades que lo va a acercar a Dios, porque era la manera de Platón explicar estos compartimientos del ser humano. Los judíos tenían lo que se llama la dicotomía, y ellos explicaban la dicotomía desde otro punto de vista, el cuerpo y aquello que le da vida al cuerpo, el nefesh. Entonces no tenían esta tripartita, estas tres partes como las tenían los griegos. Apolinario va a cometer el grave error de usar la misma filosofía que está usando el arianismo, arios, para defender la teología cristiana. Al hacerlo, va a cometer el grave error porque va a hablar del verbo desde el punto de vista de pneuma, espíritu o razón, mientras que a cuerpo y alma le va a quitar toda facultad. De esta manera, él le quita facultad a la carne, es decir, a la parte humana de Jesús.
de tal manera que Jesús aparece ser como un humano, pero no lo es. Este es el caso y el grave error que comete Apolinario cuando usa la tricotomía para explicar la fe cristiana. Hasta el día de hoy hay iglesias, tanto pentecostales como no pentecostales, que siguen usando la tricotomía y ellos van a usar textos bíblicos para fundamentarla. Ahora, el hecho de que uno use textos bíblicos para fundamentar una doctrina o un texto bíblico no significa que lo que estamos nosotros explicando es así como lo hacemos. Tenemos que entender que cuando Pablo va a explicar la palabra de Dios a los judíos, Pablo va, como es judío y entiende la audiencia que tiene judía, va a explicar este compuesto del ser humano, cómo Dios lo crea desde el punto de vista como lo explicaban los judíos y la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo va a evangelizar a los griegos, Pablo va a usar entonces filosofía platónica para explicarles por qué es la manera como ellos lo entienden. Por eso es que vamos a encontrar versos en la Biblia como Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, que el Señor os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ambas son bíblicas. Ambas son bíblicas por el hecho de que están en la Biblia, de que fueron dichas por Pablo, ambas, tanto la dicotomía como la tricotomía. Pero Pablo, cuando usa la tricotomía, está usando cómo se usa dentro de la filosofía griega. Cuando habla con los hebreos, con los judíos, está hablando cómo se entiende esto en la fe judía y cómo se entiende en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando digo que ambas son bíblicas, es que están en la Biblia, pero no se entienden desde esa manera para un judío, ni en el día de hoy para teólogos. Cuando usted busca cualquier libro de teología sistemática, se va a dar siempre con el gran problema de cómo está explicando este teólogo y por qué razón está explicando la dicotomía versus la tricotomía. Y para eso hay muchísimos libros de teología y cada uno de ellos explica exactamente cómo esto viene de los griegos, que esto no es teología judía ni bíblica. Bueno, pero de esta manera lo está explicando Apolinario, y ahí fue cuando usa el grave error de como el alma no tiene personalidad, no tiene capacidad, él va a mutilar, por así decirlo, la naturaleza humana de Jesús, quitándole las facultades de la naturaleza humana, y en ese momento hace lo que se llama la teología logos carne. Entonces, la exposición apolinarista de las naturalezas y una persona en su cristología. Entonces, a partir de esta tricotomía platónica, Apolinario cree poder explicar el modo como se unió el verbo a la humanidad de Cristo, sin por ello perder lo que se llama la inmutabilidad de Cristo. El verbo ocupaba el lugar del espíritu o de la razón, de modo que en él un cuerpo y alma humano se unieron a la razón divina. De este modo Apolinario salva la inmutabilidad del verbo, pues este es siempre el agente activo, no pasivo, en la vida de Cristo. De este modo, además, se resuelve el problema de cómo trabajan y cómo actúan estas dos naturalezas, la divina y la humana. Pueden unirse sin formar una nueva naturaleza. Cristo es humano porque su cuerpo y su alma o principio vital son humanos. Pero es divino porque su razón es el verbo mismo que es Dios. Entonces, si en Cristo se uniera un hombre completo, este es el gran problema que todavía está presentando Apolinario, si en Cristo se uniera un hombre completo con su propia personalidad y su propia razón al Hijo de Dios, resultaría en dos personas, y esto destruiría la realidad de la encarnación que afirma que en Cristo se unió al hombre.
Luego Apolinario no encuentra otra solución de por esto mutilar la naturaleza humana de Cristo, despojándola de sus facultades racionales. Es decir, que para Apolinario, mientras Jesús estaba en el mundo, no pensaba Jesús, sino que estaba pensando el Verbo. Entonces, de esta manera destruye lo que es 100% humano. Es decir, que las facultades racionales de la naturaleza humana, él las disloca para sobreguardar la inmutabilidad del Verbo de Dios. Y ahí es donde estriba esta enseñanza de Apolinario y de donde sale lo que se llama su enseñanza, el apolinarismo. Entonces, en esta doctrina tenemos la conclusión natural de la cristología de tipo, como ya dije, logos carne, es decir, carne sin capacidad racional. Y Apolinario no ha añadido más que el rigor lógico de su poderosa mente. Y claro está, sus seguidores siguieron enseñando esta postura cristológica de Apolinario hasta que esto llegó a otras mentes más despiertas, que más tarde, especialmente las grandes mentes de los tres teólogos capadocios, donde ellos se dieron cuenta que había un error cristológico y soterológico en cómo Apolinario estaba enseñando esta doctrina, y fue condenado en el siglo ecuménico en el 381. Entonces, las consecuencias teológicas y soteriológicas de la apreciación que está haciendo Apolinario de esta doctrina. Entonces, en primer lugar, que fueron los primeros tres teólogos capadocios quienes se dieron cuenta por su sensibilidad a la teología bíblica y lo que es la cristología, la soteriología, que lo que enseñaba Apolinario negaba la realidad de la naturaleza humana de Cristo, del modo en que tal cristología destruía los principios de lo que ellos veían como doctrina cristiana de salvación. Es decir, que cuando Apolinario sacrifica la naturaleza humana de Cristo, al hacerlo, está también destruyendo, deformando lo que es la soteriología, es decir, lo que es el tema de la salvación. Entonces, cuando miramos este gran problema, porque esto es un gran problema teológico, y vuelvo a repetir que casi todas estas herejías que se dieron en los primeros siglos de la era cristiana fueron de carácter tanto cristológico como soteriológico, es decir, que estaban afectando o la naturaleza divina o la naturaleza humana de Jesús, y por otro lado estaban sacrificando también lo que es el tema de la salvación. Así lo vamos a ver, lo vimos ya en el ionismo, lo vimos en el gnosticismo, en Arios, y lo vimos también en la doctrina unitaria de los Jesús solo. En cada una de ellas vemos el problema cristológico y por otro lado el problema soteriológico de cómo está afectando el tema de la salvación. Y a veces nosotros no tenemos cuidado con esta doctrina o cómo entendemos a este ser llamado Jesús, y al no entenderlo cometemos el grave error de caer en una u otra de estas escuelas heréticas, y que hasta el día de hoy siguen habiendo los mismos problemas de que alguien o se inclina más hacia una, obvia la otra, o le quita personalidad, como hicieron los antioqueños a esta persona llamada Jesús de Nazaret. Entonces, o hacemos como hacían los gnósticos, que Jesús era una persona y Cristo era otro, y Cristo el Cristo se apoderó de Jesús en el bautismo, pero lo abandona cuando va a ser crucificado. Estos son los grandes problemas, tanto cristológicos como soteriológicos,
que tiene el asunto de cada una de estas escuelas y cómo cada una de estas escuelas entiende lo que es el monoteísmo judío, como son los hedionistas, y cómo cada una de las escuelas está sobreguardando el monarquianismo, por un lado dinámico o modalista, es decir, que este gran problema de las dos naturalezas del verbo de Dios, de Jesús, estas dos naturalezas, la humana y la divina, en la persona de Cristo, y este asunto de cómo se entiende el monoteísmo, ha sido el gran debate en toda la historia de la era cristiana hasta nuestros días, porque hasta nuestros días surgen herejías de las mismas escuelas y a veces las tenemos al lado, a veces las tenemos con nosotros en los cultos y a veces las tenemos en iglesias vecinas, congregaciones vecinas que también están utilizando estas enseñanzas y nos están condenando a nosotros por tener un Dios de tres cabezas. Así nos llaman a los trinitarios, a los que creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hablan de nosotros como si tuviéramos un Dios de tres cabezas, como también los musulmanes explican a los cristianos como un Dios de tres cabezas. Entonces, cada una de estas enseñanzas bíblicas y heréticas que encontramos en la fe cristiana siguen con nosotros en el día de hoy y hay que tener cuenta de ellas siempre si queremos sobreguardar que nuestra adoración al Señor sea una de sana doctrina, y que nuestro servicio al Señor sea uno coherente a la fe cristiana si nos llamamos cristianos. Porque hoy en día todo el mundo se llama cristiano. Imagínense, cristianos se llaman hasta los teólogos liberales que niegan que el Verbo se hizo carne, que niegan que Jesús hizo milagros, que niegan que Jesús resucitó de los muertos, que niegan que Jesús fue levantado al cielo de Dios y que está sentado a la diestra de Dios y que niegan que Jesús volverá. Y se llaman teólogos cristianos. Entonces, en el día de hoy tenemos tantas personas llamándose cristianas, pero no son cristianos. No creen en Cristo, no son creyentes de Jesucristo, pero se llaman cristianos. Entonces, cristiano se ha hecho un nombre común en nuestras culturas y de hecho Jesús y el cristianismo se ha convertido en algo cultural, de tal manera que hay muchas personas en la iglesia que también su fe es cultural. No es una fe que transforma, no es una fe que salva, no es una fe que santifica, ni es una fe que espera, es decir, que está en la expectativa de la esperanza gloriosa del retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, dentro de este gran problema de diversidad de opinión acerca de quién es Jesús, en ella no solamente están personas que no tienen mucho entendimiento, pero en ellos hay personas muy bien preparadas y muy bien preparadas también en teología, muy bien preparadas académicamente y en literatura y en idiomas bíblicos. Están muy bien preparados, pero no son creyentes, aunque se llaman así cristianos. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, vamos a ver a los padres capadocios y también los padres griegos, que ellos van entendiendo esta doctrina, la doctrina de la deificación, constituye un aspecto fundamental para la soteriología cristiana. Entonces, como había dicho Atanasio, haciéndose eco también de Irineo, él se hizo hombre, está hablando del verbo de Dios. Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos dioses. Cuando Dios asumió humanidad, no lo hizo solo con el propósito de participar de la naturaleza humana, sino también, sobre todo, con el propósito de que la naturaleza humana pudiese participar de la vida divina. De eso es la palabra que se usa, deificar. No es que seamos dioses,
como Dios, sino de esta manera de recibir la vida de Dios. Y recibir, como dice Pedro en primera carta, en el capítulo 3 en adelante, donde él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino amor, y que nos hizo participar de su naturaleza divina. No está diciendo que somos divinos, pero nos hizo partícipe de su naturaleza divina, porque nos hizo partícipe de su justicia, nos hizo partícipe de su santidad, nos hace partícipe de su amor, nos hace partícipe de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Y en última instancia, en la glorificación, nos va a hacer partícipes de esa vida eterna que va a compartir con nosotros, porque nosotros no somos eternos, pero ya nos ha comunicado eternidad. Por eso es que la gran paradoja que se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice: el que cree en mí ya tiene vida eterna. Es decir, él no tenía vida eterna, pero ahora tiene vida eterna, sí ya, pero todavía no, porque aún teniendo vida eterna, la persona muere, es enterrada, es sepultada. Pero el sí ya, pero todavía no, espera lo que se llama la glorificación. Es decir, que lo que están hablando estos padres capadocios exactamente es cómo Dios comparte de su naturaleza divina a nuestras vidas, para hacernos parte de su divinidad, para que compartamos de aquellas cosas que le competen a Dios, que no las tenemos nosotros, pero que Él nos las va a dar tanto en el nuevo nacimiento como en la vida progresiva cristiana, y como cuando seamos salvos ya definitivamente, porque estamos salvos sí ya, pero todavía no. Hemos sido salvos porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sí ya, pero todavía no, porque espera el momento de cuando Él aparezca y transforme los cuerpos de aquellos que todavía están vivos cuando Él aparezca, y que resucite a aquellos que en esperanza de Él estuvieron muertos, reciban vida de entre los muertos y sean resucitados. Entonces nos está compartiendo de su naturaleza divina, de su vida divina a nuestros corazones, y de esto está hablando los padres capadocios, de cómo están viendo el elemento, de cómo está explicando Apolinario las dos naturalezas de Jesús, y cómo está sacrificando la naturaleza humana de Jesús para sobreguardar de esta manera la naturaleza divina, es decir, lo que llamamos la cristología alta, salvar esta parte de la divinidad de Jesús, de la inmutabilidad del verbo de Dios, y sacrifica de la otra manera la humanidad de Jesús. De eso es lo que estamos hablando, y de eso es lo que están los padres capadocios dándose cuenta, que lo que está predicando Apolinario no es lo que la palabra del Señor enseña. De hecho, hay un texto de los propios padres capadocios que dice: si alguien cree en Él, es decir, en Jesús, como hombre sin razón humana, es decir, que no tenga capacidad, la parte de la humanidad pierda esa capacidad humana, ellos dicen: el tal sí carece de razón, es decir, la persona que explica de esta manera carece de razón y no es digno de la salvación, porque lo que él no ha asumido, es decir, lo que el verbo no ha asumido, no lo ha sanado, sino que ha salvado lo que también unió a su divinidad. Si solo la mitad de Adán cayó, entonces es posible que lo que Cristo asumió y salva sea solamente la mitad. Pero si toda la naturaleza humana cayó, es decir, todo el ser humano cayó, es necesario que toda ella sea unida a la totalidad del engendrado, es decir, de Jesús, a fin de ser salvado como un todo. Es decir, si Jesús solamente asumió una partecita de la humanidad, no toda completa, pues entonces Adán lo que cayó fue una sola partecita.
Pero la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos dice que el ser humano se corrompió de cabeza a pie. Entonces, el Verbo tenía que asumir exactamente esa verdad, esa humanidad de cabeza a pie, toda completa, con todas sus facultades, para redimir esa naturaleza humana, del ser humano completo. Nosotros no somos redimidos una mitad o una parte de nosotros somos redimidos, sino que toda la naturaleza humana es redimida, de cada persona, de cada individuo. Cada una de las partes de su naturaleza humana es redimida por la obra de Jesús en la cruz y la aplicación de esa obra del Espíritu Santo a la vida de ese ser que acepta a Jesús como Señor. Entonces, mucho se ha criticado acerca de los padres capadocios de haber condenado a Apolinario cuando su cristología no parecía diferir grandemente de los obispos de la Odisea. Sin embargo, si no nos colocamos en los zapatos y en la perspectiva de estos capadocios, veremos por qué veían ellos un abismo cristológico de lo que Apolinario estaba enseñando. Entonces, para los padres capadocios, como para la mayoría de los padres griegos también, la salvación consiste esencialmente en la deificación. El Verbo se hizo hombre. No tanto por dar un ejemplo de la humanidad o para pagar una deuda que los humanos habían contraído con Dios, de lo que enseñan el pacto de obra. Entonces, ¿cómo para derrotar las fuerzas del mal que nos tenían prisioneros y para al mismo tiempo abrir el camino a la deificación? Porque Dios asumió la humanidad, esta es capaz de alcanzar la deificación, es decir, del hombre ser completamente redimido, no una parte de él, sino la totalidad de él sea redimida. Luego, lo que importa para los padres capadocios es que en Cristo Dios haya verdaderamente asumido humanidad y que ésta continúe siendo idéntica a la nuestra o tan libre como la nuestra. Cuando la doctrina de la deidad del Hijo fue establecida oficialmente, surgió naturalmente la cuestión de la relación en la que las dos naturalezas de Cristo se situaran entre sí, la humana y la divina. Apolinario ofreció una solución al problema, aceptando la conexión griega tricotómica del ser humano como consistiendo de cuerpo, alma y espíritu. Tomó la posición de que el Logos ocupó el lugar del espíritu Pneuma en el hombre, al cual se refería como el asiento del pecado. Su principal interés fue asegurar la unidad de la persona de Cristo sin sacrificar su deidad real y también guardar la pureza de Jesús, de Cristo sin pecado. Pero lo hizo a expensa de la completa humanidad del Señor. En consecuencia, su postura fue condenada explícitamente en el Concilio de Constantinopla en el 381. Esto fue lo que sucedió con Apolinario ya cuando ya era bastante mayor o bastante viejo. La iglesia lo condenó como hereje por esta enseñanza de haber sacrificado la humanidad de Cristo. Y como ya dije, esto tiene consecuencias teológicas, porque al tratar de explicar la divinidad, sacrificó la humanidad, es decir, la cristología la distorsionó y sacrificó la soteriología, es decir, el tema de la salvación. El tema de la salvación que tiene que ver que el ser humano, cuando Dios lo salva, lo perdona, lo restaura, no restaura una parte del ser humano, sino que todo su ser es restaurado por la obra de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, donde Dios lo hace una nueva criatura y donde Dios en el proceso de la vida cristiana
lo va santificando, operando en este ser humano el carácter de Cristo, haciéndose semejante, pues esa voluntad de Dios, que seamos semejantes al Hijo de Dios y que el Espíritu Santo opere en nosotros el fruto del Espíritu, para que seamos como Él es. Y esa es la gran operación de Dios en Jesús y por el Espíritu Santo en nuestras vidas, y cómo esto opera en nuestros corazones. Y esta es la doctrina a la cual los padres capadocios trataron de proteger de la enseñanza de Apolinario. Así que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, y si Dios todavía nos tiene con vida y no ha establecido entre nosotros su reino, pues estaremos explicando la última parte de este programa del apolinarismo, de cómo la iglesia hoy ortodoxa explica estas dos naturalezas y explica la unipersonalidad de Jesús o del Verbo de Dios en estas dos naturalezas, humana y divina, y así terminaremos de explicar esta parte de lo que es el apolinarismo. Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad que usted me da a mí de poder entrar en su mente y en su corazón para poder explicar esta enseñanza de la palabra de Dios, y para que pueda abrir los ojos de qué es lo que enseña la fe cristiana. Y aquellos que no conocen al Señor, que este programa también les sirva para entender qué es lo que enseña la fe cristiana, cómo se explica esta verdad que nosotros explicamos hoy, o este misterio de la gracia de Dios, que por la obra del Espíritu Santo y su gracia en nosotros la podemos entender para poderla explicar. Oremos dándole gracias al Señor, que Él siga obrando en nosotros y abriendo nuestro entendimiento para recibir la bendita palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, bondad y misericordia. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento y ayudándonos a entender la palabra del Señor, conocer quién es Jesús. Señor, gracias. Bendice a nuestros oyentes, a aquellos que nos ven, nos escuchan y disfrutan de este acercamiento que hacemos de la palabra del Señor. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Nos veremos el próximo domingo, siempre enseñando esta palabra del Señor desde una manera contextual y contemporánea. Bendiciones del Señor.